Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en historias que realmente nos tocan el alma. Hoy, mis amigos, tenemos un material que no solo los va a dejar sin palabras, sino que estoy seguro de que resonará profundamente en cada uno de ustedes. ¿Recuerdan a Serkan Ayolu? Por supuesto que sí. Ese actor turco cuyo carisma en pantalla y talento indiscutible han logrado conquistar audiencias a nivel mundial, ha decidido abrir una puerta a su mundo interior como nunca antes. El título de hoy, Serkan Ayolu, su confesión más sincera te dejará sin palabras, no es una hipérbole, créanme. Vamos a explorar el laberinto de este artista, sus miedos ocultos, los sueños que quizás aún guarda en secreto, y sí, algunas anécdotas que hasta este momento habían permanecido resguardadas en la intimidad de su vida. Prepárense para un viaje íntimo, revelador y sobre todo, profundamente humano. Estoy convencido de que después de transitar por este relato, verán a Serkan Ayolu con una perspectiva completamente nueva, más allá del brillo de los reflectores. Antes de adentrarnos en la esencia misma de esta revelación, quiero hacer una pausa para recordarles algo fundamental, algo que nos permite seguir creciendo y ofreciéndoles contenido de la más alta calidad. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, los invito de corazón a que den clic en ese botón rojo que ven abajo o suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es el motor que nos impulsa. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras próximas historias, activen esa campanita de notificaciones. Cada suscripción, cada comentario que dejan y cada me gusta que nos regalan son un aliento vital para nosotros. Ayúdennos a expandir esta familia y a seguir construyendo juntos este espacio de conexión y descubrimiento. Ahora sí, ajusten sus asientos, porque lo que se avecina es pura alquimia de emociones y verdades. Serkan Ayolu, ese nombre que evoca personajes inolvidables en producciones que han arrasado tanto en Turquía como en el panorama internacional, como los icónicos Kiraz Mepsimi y Erken Cikus, es mucho más que una imagen cautivadora y un talento actoral deslumbrante. Detrás de cada personaje, de cada sonrisa y de cada mirada profunda, se esconde un ser humano con una historia única, forjada en batallas personales, y al igual que todos nosotros, con sus propios momentos de profunda vulnerabilidad. Hoy, gracias a una valentía que inspira, vamos a descorrer el velo y conocer una faceta de Serkan que rara vez se ofrece al público. La confesión que desglosaremos hoy no se trata de un pequeño desliz o una equivocación menor que pueda pasarse por alto. Estamos hablando de un momento crucial, un punto de inflexión que ha marcado su trayectoria vital, que lo ha moldeado de forma indeleble y que hasta ahora ha preferido mantener en el círculo más íntimo de su existencia. Lo más fascinante de todo esto es la forma en que Serkan mismo ha elegido presentar esta experiencia, no desde el arrepentimiento o la autocompasión, sino desde una profunda aceptación y una lección de vida aprendida con el paso del tiempo. Es esta autenticidad despojada de artificios lo que lo hace tan genuinamente especial y digno de admiración. Intentemos ponernos en su lugar por un instante, imaginen la presión inmensa que conlleva ser una figura pública. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, es escudriñado por miles, a veces millones, de ojos. Mantener una imagen pública impecable se convierte en un desafío diario, una danza constante entre la persona real y el personaje que el público espera ver. Y en medio de este torbellino de expectativas, encontrar el coraje y el espacio para ser radicalmente honesto sobre algo tan personal, algo que quizás ha dolido o ha generado inseguridad, es precisamente lo que hace que esta confesión sea tan poderosa y conmovedora. Serkan Ayolu nos mostrará que, más allá de los roles que interpreta y del éxito que cosecha, hay un ser humano lidiando con sus propias luchas internas, con miedos profundos y sí, también con sus inevitables momentos de oscuridad. Lo que él comparte no busca generar lástima ni victimismo, sino todo lo contrario, busca inspirar, motivar y recordarnos la inmensa fuerza que reside en la propia vulnerabilidad. Es un recordatorio contundente de que todos, sin importar cuánto brillo parezcamos irradiar desde fuera, enfrentamos nuestras propias adversidades, nuestros propios fantasmas. A través de su relato, Serkan nos extiende una invitación a la introspección, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre esos momentos en que nos hemos sentido insuficientes, o sobre las decisiones difíciles que en su momento nos parecieron la única salida. Él nos revelará cómo una experiencia particular, y la forma en que la procesó, le permitió evolucionar, transformarse y convertirse en el hombre íntegro y sabio que es hoy. Pensemos en esto por un momento: ¿cuántas veces hemos admirado a una celebridad y, en nuestra mente, hemos imaginado que su vida es una sucesión de momentos perfectos, libre de preocupaciones?
Serkan Ayolu, con su humildad y valentía, nos quita esa venda de los ojos. Él nos hablará de un instante crucial, quizás un error de juicio, una oportunidad que se le escapó de las manos, o una circunstancia inesperada que lo puso a prueba de una manera que jamás podría haber anticipado. Y lo más importante, nos contará cómo navegó a través de esa tormenta, qué valiosas lecciones extrajo de ella y cómo esa sabiduría lo ha fortalecido, convirtiéndolo en la persona que es hoy. La esencia de esta confesión reside en gran medida en la importancia vital de la autocrítica constructiva y en la necesaria aceptación de nuestras propias imperfecciones. No se trata de justificar acciones pasadas o de buscar excusas, sino de comprender y abrazar el proceso de crecimiento personal como un camino continuo. Serkan compartirá con nosotros cómo logró transitar desde un sentimiento de culpa o frustración, a menudo paralizantes, hacia una comprensión más profunda y compasiva de sí mismo y de las motivaciones que lo impulsaron en aquel entonces. Es un testimonio conmovedor de resiliencia, de la capacidad innata del ser humano para reinventarse y transformarse a partir de las experiencias más duras. Observaremos cómo sus vivencias le han inculcado el valor incalculable de la paciencia, no solo consigo mismo, sino también con el flujo natural de la vida. Es muy probable que nos relate momentos en los que la impaciencia lo condujo por senderos equivocados, y cómo aprendió a esperar, a confiar en el tiempo adecuado para que las cosas se manifestaran, ya fuera en el ámbito de su carrera o en el complejo entramado de su vida personal. Esta confesión se perfila como una verdadera clase magistral sobre la madurez emocional, la sabiduría que se gesta en el crisol de la experiencia y el aprendizaje profundo que surge de nuestros tropiezos. Además, es casi seguro que en esta narración emergerán temas cruciales como la vulnerabilidad y las estrategias que ha desarrollado para gestionarla. Ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, por el contrario, es una manifestación de una fortaleza interior que permite la conexión genuina, la empatía y la construcción de relaciones auténticas. Al compartir su confesión más sincera, Serkan Ayolu está demostrando una valentía admirable y está abriendo una puerta para que otros, al escucharlo, se sientan inspirados a explorar sus propias historias, a abrazar sus propias cicatrices y a encontrar sanación y crecimiento en el proceso. Nos dará a entender que exponer nuestras historias, nuestras marcas del camino, puede ser el puente más directo hacia la sanación personal. Nos sumergiremos en los detalles minuciosos de esta confesión, desgranando cada palabra, cada inflexión, cada matiz de su relato. Analizaremos cómo él mismo contextualiza aquella experiencia, cómo se sentía en el momento cumbre y qué reflexiones posteriores, hilvanadas con el tiempo, lo llevaron a esta valiente revelación. Es un proceso de introspección profundo, un viaje al interior de su propio ser, que él nos permite presenciar y del cual, estoy seguro, muchos nos sentiremos reflejados en algún punto. Porque al final de cuentas todos hemos transitado por senderos marcados por la duda, por el error, por el arrepentimiento. Esta confesión trasciende la esfera de un actor famoso, se adentra en la esencia misma de la condición humana. Es un reflejo de esa búsqueda constante y universal por convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Serkan Ayolu nos enseña con elocuencia y humildad que el camino hacia la plenitud rara vez es una línea recta. Está lleno de altibajos, de caídas y de momentos de duda, y lo que verdaderamente importa es la resiliencia con la que nos levantamos después de cada traspié. Su historia se convierte en un faro de esperanza para aquellos que se sienten estancados, abrumados por las sombras de sus propios errores pasados, o que buscan un camino para la redención. Lo que más me impacta y admira de esta confesión es la ausencia total de dramatismo superficial. Serkan no busca crear un escándalo ni alimentar polémicas innecesarias. Su propósito es compartir una lección de vida, una enseñanza profunda, de una manera genuinamente auténtica y con una humildad que desarma. Es una demostración palpable de que la verdadera fortaleza reside en la honestidad brutal, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y eso, mis estimados seguidores, es un valor que personalmente admiro profundamente. Piensen en la presión emocional que debió experimentar para mantener en secreto algo tan significativo, algo que lo marcó de tal manera. Y ahora, al hacerlo público, no solo se está liberando de esa carga, sino que al mismo tiempo está empoderando a cada uno de ustedes, su audiencia, para que también encuentren la valentía en sus propias historias. Es un acto de generosidad profunda y desinteresada que merece ser celebrado y reconocido. En definitiva, lo que Serkan Ayolu nos va a compartir hoy va mucho más allá de una simple anécdota. Es una visión panorámica y profunda de su evolución personal, de cómo ha enfrentado sus demonios internos, de cómo ha luchado y ha salido fortalecido.
Es una lección inestimable sobre la importancia vital de la autoaceptación, el valor del aprendizaje continuo y la valentía inquebrantable de ser genuinamente vulnerable. Su confesión más sincera es una llamada a la reflexión personal sobre nuestras propias vidas, sobre la forma en que gestionamos nuestros propios errores y superamos nuestros propios desafíos. Es un recordatorio poderoso de que detrás de cada figura pública, detrás de cada éxito aparente, hay un ser humano con una historia única, valiosa y a menudo, mucho más compleja de lo que imaginamos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero sinceramente que la confesión de Serkan Ayolu los haya impactado de manera positiva y les haya dejado una reflexión profunda y significativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se sintieron identificados en algún momento de su relato? ¿Qué lecciones valiosas extraen de su experiencia personal? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos más íntimos conmigo. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su opinión es para mí de un valor incalculable. Y si este vídeo les ha gustado, si consideran que ha sido interesante y les ha aportado algo de valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido resuena más con ustedes y qué temas deberíamos explorar en el futuro. Además, si creen que esta inspiradora historia puede beneficiar a alguien más, no duden en compartir este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquier persona que pueda encontrar consuelo o motivación en el camino de Serkan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y para que sigamos conectados en este viaje de descubrimiento, les recuerdo una vez más, *** suscríbanse a nuestro canal ***. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Les envío un abrazo gigante lleno de gratitud y energía positiva.